Antes de esa época, el balonmano era mucho más lento y había calidad en todas las acciones, pero con más lentitud en las transiciones. Valero Rivera, lo que le da, el cambio que le da al balonmano es el ritmo, la velocidad. Y entonces, cuando los equipos jugaban a otro estilo, esa velocidad, ese ritmo, jugaban en contra suya, lógicamente. Y si a eso le impone que tiene unos jugadores maravillosos, que tiene a un Veselin Vujovic espectacular, que tiene a Enric Masip, Mateo Garralda, Iñaki Urdangarín, Carlos Ortega, Rafa Guijosa, es que son jugadores, Patrick Chavar, que era un... Vamos, Patrick Chavar para mí era maravilloso, Esbarza, que era un pivote espectacular. Pues lógicamente ese trabajo de Valero y esa rigidez que tenía Valero en su exigencia, que siempre la ha tenido hasta el último día, pues hizo que este equipo fuera imbatible. Comparar ambas realidades, la del Dream Team primigenio, por decirlo de alguna manera, de Valero y el que luego tuvo Xavi Pascual, es difícil precisamente por eso. Bueno, evidentemente la colección de talentos que disfrutó Xavi es extraordinaria, pero de verdad creo que en algún instante, no voy a decir que se infravalora, creo que se minusvalora el mérito que tiene el Barcelona. Y un hecho que es incuestionable y que va ligado a ese ADN del cual estamos hablando, que es ser capaz de mantener el hambre. Cuando eres un equipo que teóricamente ya sobre el papel, ya a priori es difícil el hecho de que se te pueda otorgar mérito en ninguno de los triunfos porque la diferencia de plantilla sea grande, hay que reconocer aspectos que creo que son fundamentales. No es sencillo que el día a día te estimules a un grupo, a un colectivo que tiene tantas estrellas a nivel mundial, estimularlas para cada uno de los días después de cada una de las victorias, volver a implicarles en saber que el siguiente partido que vas a disputar contra un equipo que evidentemente es inferior a ti, vuelvas a afrontar el encuentro al 100%. Equipos como Ciudad Real, yo quería destacar la conexión entre la directiva, muchas veces la presidencia. Me estoy acordando de Fermín Tajadura en Portland, San Antonio, me estoy acordando de Beñardo en Irún y me estoy acordando de Domingo Díaz de Mera en Ciudad Real, porque yo quiero pensar lo que tenía en su cabeza Domingo Díaz de Mera cuando jugabais en el puerto de Santa María, con ese proyecto trayendo a Talan como pilar. Y yo creo que él ya tenía pensado que tras Talan iba a llegar todo lo demás. Yo creo que él lo tenía muy bien planificado, el pabellón, etcétera, etcétera. Y yo creo que el éxito de estos equipos no hubiera sido posible sin una conexión espectacular entre lo que era la pista, lo que eran los jugadores, lo que eran los entrenadores y después lo que era la presidencia, directores deportivos, etcétera, etcétera. Ciudad Real, que poco a poco se fue haciendo grande hasta ser el más grande de Europa en su momento, ¿no? Porque además, fíjate, comienzan cuando Domingo Díaz de Mera se hace cargo del balonmano en Ciudad Real antes que desapareciera el caserío Vigón, pues entonces pasa, ahí estaba Rafa López León, luego llega Veselin Vujovic de entrenador, luego Juan de Dios Román y Talan Dusebaev. Pero el secreto es Talan, Domingo Díaz de Mera y Talan. Porque el proyecto nace en Talan Dusebaev como jugador ya, cuando está con Juan de Dios, que ya empieza a tener grandes jugadores el equipo, pero sobre todo cuando él se retira, cuando él es el entrenador, empiezan a llegar jugadores espectaculares. Es que vamos a ver, el Barça puede rivalizar en ello, pero el Barça tenía siempre canteranos, ¿no? Pero es que el Ciudad Real tiene 18 jugadores que son todos campeones del mundo, campeones de Europa, son todos superestrellas. Recordar, hacer memoria de lo que fue el Gorriaga Bidasoa nos obliga a poner el foco en la figura de Juancho Villarreal, sin el cual es imposible entender tantos éxitos. Y además ahora que le hemos perdido hace relativamente poco en la figura de Beñardo, porque es difícil que lo pueda mejorar, pero recuerdo que el titular, el día que fallece Beñardo, en el obituario, los compañeros de un periódico de Guipúzcoa, no recuerdo exactamente cuál era, dijeron: el hombre que sacó brillo al chocolate. Y creo que lo define extraordinariamente. Y ya digo que podemos desgranar, porque evidentemente la mejoría, el crecimiento del equipo vino parejo del hecho de disputar una competición en la que había un equipo que era de un nivel tan extraordinario que te obligaba a ir siempre un paso más allá, y eso hacía que el crecimiento de la entidad pues fuese notable. Pero ya digo que son dos figuras en las cuales es imposible entender cómo le fue a Irún, a Bidasoa Irún en el balonmano en aquellos años.
Beñardo, Juancho Villarreal, Razkin, era un grupo de factores importantes pero que unieron a todo el pueblo participaba de los éxitos de su equipo, ¿no? Y los jugadores, los extranjeros que sabían fichar, porque siempre tuvieron una habilidad espectacular para una serie de fichajes extranjeros. Cuando estaban reducidos los fichajes, cuando tenías solo 2 plazas y tal, siempre te acertaban, ¿no? Porque estaba Perunissis, pero luego también tuvieron a Gislason, Alfred Gislason, que también tuvo sus éxitos ahí en Bidasoa, que estuvo poco tiempo, ¿no? Pero ganaron a toda la ciudad, ¿no? A todo el pueblo. Y esa unión pueblo, jugadores, las reuniones, el trabajo constante, la calidad de los jugadores y sobre todo también del entrenador. Tú fíjate, Fernando Bolea en el extremo, que era un genio, y luego pues esa calidad que tenía, sobre todo en Nenad Perunissis, la portería cuando estuvo Thomas Benson, pues lógicamente hizo que el éxito estuviera asegurado. Seguramente si hay que explicar aquello de la mística de un recinto y del peso y la trascendencia que tiene un recinto a la hora de poder competir, creo que hay pocas dudas de que hay pocos recintos en España que lo expliquen mejor que lo que era aquel pabellón de la Albericia. Y sumado a ello, como bien habéis apuntado, el sentido de pertenencia de una ciudad que rápidamente se abrazó al balonmano para poder soñar con éxitos deportivos, y el goteo incesante de estrellas que fueron llegando, porque hemos hablado, pero había un porterazo como era Mats Olsson, que era pues nobleza en el puesto, y hablabais de un Talan, que es difícil, cuando tienes tanto talento, es difícil que a todo eso seas capaz de sumar un hambre tan inagotable como la que pueda tener Talan Dusevalle. Era un jugador todo corazón, ¿no? No hay más que verle cómo marcaba los goles, cómo los celebraba. Un jugador contagioso, aparte de la tremenda calidad, lanzamientos de mucho tipo, muy diferentes. Hay lanzamientos, yo a veces cuando narraba a Talan decía copyright Talan Dusevalle. Conocí este lanzamiento con él, lo sigue realizando y después otros muchos han copiado el estilo de juego de Talan Dusevalle. Una monstruosidad de proyecto en una tierra que además ama mucho el balonmano, como es Navarra, y cuyo mayor mérito fue el hecho de conseguir hacer que tantos jugadores que discuten el trono de ser el mejor de la historia hayan sido capaces de sumarse a este proyecto, porque todo ese elenco que tú decías, y más allá de mi admirado Balic, que llegó posteriormente y que seguramente ya llega en un momento en el que ya es un equipo que tiene un foco, pero claro, el hecho de que tú tengas a un tipo que, no sé si es el mejor de la historia, pero sí creo que podría competir por ser el jugador más completo de todos los tiempos, que es Jackson, pues algo tienes que explicar que se hizo bien en esa entidad, que hizo bien mucha gente que estaba detrás para conseguir que quienes, insisto, en ese momento seguramente podían ser considerados los mejores del mundo, se atreviesen a formar parte de su proyecto. Es verdad que es salpimentado por Jakimovic y compañía, pero es que creo que el mérito de Portland en la final fue ese, el hecho de crear un proyecto tan terriblemente atractivo que fuese capaz de captar a 2 jugadores que son el top 10 en toda la historia de este deporte. Efectivamente, Zupo Kiswain es el corazón de este equipo, ¿no? De esta playa de estrellas que no son fáciles de dirigir, pero Zupo tiene un carácter que dirigía eso y más. Podía con eso y con más. Y luego ha sido un gran director de partido, dirigiendo los partidos era un fenómeno. Porque Zupo, pues, en la improvisación del momento, en el banquillo, es uno de los mejores, ha sido uno de los mejores. Yo creo que en eso Juan de Dios, Valero, Zupo, son hombres que en los banquillos han sabido reaccionar ante las dificultades que el oponente en la cancha le ponía a su equipo, ¿no? Dentro del extraordinariamente numeroso puñado de cosas extraordinariamente buenas que hemos vivido, una de ellas es la capacidad que ha tenido el balonmano español para fabricar entrenadores que ha sido capaz de exportar. Hemos fabricado modelos. Decíamos que antes de Valero Rivera, que Valero había transformado este deporte, lo había hecho más rápido con ese Barcelona, con ese Dream Team. Pero es que en Valladolid es el germen de otra transformación más.
de otra transformación que dio lugar a una escuela que antes enumeraba Luismi, de cuántos y cuántos jugadores que estuvieron con Juan Carlos Pastor, posteriormente se han convertido en entrenadores top a día de hoy. Pues este Valladolid era en esencia todo lo que es Juan Carlos Pastor como técnico. Pues ya simplemente hablar de escuela vallisoletana de balonmano, yo creo que lo dice absolutamente todo. Con mucha ilusión, con Juan Carlos Pastor, que yo estoy de acuerdo que era el cerebro de todo esto, y después con saber luchar contra la adversidad, porque era un equipo que era un poco fuente de jugadores, pero en cuanto destacaban, venía el Barça, venía el Portland, venía León también, que tenía más capacidad económica y rápidamente se los llevaban, con lo cual la capacidad de Juan Carlos Pastor de sacar a un Chema para sustituir a Raúl, a laterales para sustituir a Iker Romero, a Albert Rocas, que todos ellos hay que recordar que pasaron como primeros equipos profesionales por Valladolid. Entonces para mí tiene mucho mérito como temporada a temporada Juan Carlos Pastor tenía que reinventar el equipo, porque León, porque Barcelona, porque equipos con más capacidad económica cada año se llevaban a sus mejores jugadores, ¿no? No se puede entender una de mar sin Manolo Cadenas, ¿no? Y de hecho ha estado en varias etapas porque era el entrenador que siempre ha necesitado este equipo en León, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también pues, ha sido ha subido, ha bajado en cuanto a que han llegado jugadores importantes al club, ha ido fichando jugadores de otros equipos. Ahí ha estado Alberto Entre Ríos, ha estado Raúl Entre Ríos, Casper Witt, con una calidad en la portería, Castresana en el pivote, Juanín García, pues bueno, otro de los importantes, aparte de Manolo Cadenas, es Juanín García. Patrick Chaver, que era un chico que jugaba en el centro, en el central, de lateral, de extremo, era un poco universal, pues bueno, y yo le llamaba artista. Yo recuerdo que sí, algunas veces le llamé, no siempre, pero alguna vez. Y bueno, llegó, ya él se había ido, y cuando en las transmisiones de la de Mar, bueno, yo veía las roscas al corto, de Juanín, los contraataques, las transformaciones, los 7 metros, y claro, pues, siempre alabándolo, y yo un día me salió lo de que es un artista, ¿no? Y al final pues se quedó con el artista, ¿no? Con la pizarra, con los jugadores que conseguía traer, con el producto nacional también como Dani Sarmiento, después dos extremos que después acabarían siendo campeones de Europa con Portland San Antonio como Óscar Mainer y Ambros Martín, que además yo creo que por ejemplo Ambros ha heredado parte de ese entrenador que tuvo. Al final los entrenadores marcan mucho, y Ambros Martín, que lo ha conseguido todo en el balonmano femenino, pues yo creo que mamó mucho de lo que era su entrenador, de lo que era Jordi Rivera. Yo creo que sí que se intuía, porque al final Galdar para mí es un milagro. Conseguir un equipo que llegara a ganar la Copa City desde un pueblo pequeño de las Islas Canarias, donde volvemos a lo mismo, había un fanático que era el alcalde, que quería invertir en balonmano, y al final crean de la nada un equipo como Galdar, un milagro, y los milagros tienen que tener tras ellos a personajes como Jordi Rivera, sin duda alguna. Todo lo que pasó ese día, el ambiente y demás, era una anomalía, porque en realidad veías mucha gente que estaba en la grada, cuya vinculación emocional era simplemente con los colores, que no con el deporte en cuestión. Entonces resultaba muy extraño, porque había gente que te gritaba, había gente que estaba en la grada, esto de primera mano lo sé, que no se sabía las reglas, pero ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. O sea, yo me acordaré siempre que cuando llegamos al descanso, hay un momento que yo me cruzo con un espectador, con un aficionado, y me dice que no, pero eso último ha sido córner porque le ha tocado el portero. Entonces insisto, era como muy extraño, porque el regreso del Atlético de Madrid hizo que mucha gente, muchos de los que asistieron a ese partido y que forman parte de ese récord, ya digo que no tenían aparentemente ningún tipo de vinculación o querencia con el deporte del balonmano, pero el sentido de pertenencia que generaba el Atlético de Madrid era muy grande. El primer año que surge el Atlético de Madrid, nosotros, jugadores, técnicos, directivos, vivíamos en Ciudad Real, entrenábamos en el Quijote Arena.
hacíamos la misma vida que cuando era balonmano Ciudad Real. Y yo tengo una anécdota que me decía un día Chema Rodríguez. Dice, vemos que es muy extraño todo esto, porque tú estás entrenando toda la semana y al final, el día del partido, te pones una camiseta que no es la tuya. Como diciendo, te pones la camiseta y dices, anda, no es el Ciudad Real. Y viajamos todos los partidos. O sea, viajamos cuando juegas en casa y viajamos cuando jugamos fuera. Y eso mentalmente era complicado. Pero lógicamente volvemos a lo que hemos comentado. Teníamos al líder en el banquillo que les metía todo el trabajo psicológico para que el jugador se aclimatara a una circunstancia irreal. Yo recuerdo que en esta época hice algún que otro vídeo para previas que lo titulaba Galicia Calidade. Y claro, es que tener en un radio de 30 kilómetros a la redonda 4 equipos en la Liga Sobal, equipos modestos, poco presupuesto, pabellones como el de Chapela que seguramente ahora mismo no cumplirían las condiciones para que pudieran ir las cámaras de televisión o de Canal Plus, y después un balonmano muy endogámico. Estoy viendo a Fran Teixeira que pasó prácticamente por todos los equipos, Gaby Benmodo, bueno, la verdad es que a mí, yo que tengo ascendencia medio gallega, a mí me encantaba ir a Galicia tanto, a hacer tantas veces a estos equipos, y después que fueron equipos que lucharon, se metieron en competiciones europeas, sí, sí. El caso de Teucro, el caso de Pilotes. Después hay que reconocer que lo pagaron las siguientes temporadas porque equipo modesto que se metía en Europa lo pasaba mal a la siguiente y estaba a punto de descender, pero yo creo que el balonmano gallego también es para quitarse el sombrero, porque con muy pocos recursos conseguir haber tenido a esos 4 equipos esa temporada en ese radio en la provincia de Pontevedra es algo espectacular. Cuando te pones a repasar y a desgranar en cuántos y cuántos equipos de Europa hay jugadores que se han criado en la cantera de Granollers. Es la única manera de poder explicar por qué, cuando tu vecino es más grande que tú, cuando tu vecino tiene muchos más recursos que tú, cuando tu vecino gana muchísimo más de lo que ganas tú, ¿por qué eres capaz de seguir estando en el foco de un deporte como el balonmano? ¿Y por qué eres capaz de ser una entidad importante? Y básicamente la respuesta es esa. Es porque, hablando de los viveros que decía Luismi, la capacidad que tenemos en España para fabricar talentos, voy a cometer la injusticia de resaltar algo que va a hacer que haya muchos que entiendan que no, que hay otras muchas. Y es cierto, en España hay muchos focos donde el balonmano, la formación de talento la manejamos extraordinariamente bien. Pero es difícil negar que en eso Granollers es el lugar más especial. Fuerte y duro, pero de verdad, espectáculo esto no es, el balonmano no es eso, ¿me entiendes? Yo soy fan número 1 de Bullo, ¿no? Y además luego he tenido muy buena relación con el tiempo, hasta ahora. Y lógicamente ese tiempo muerto es él. Es él y su concepto de ganador del balonmano, ¿no? Es que es un... ¿Qué le vas a decir a Veselin Bujovic, que era un dios de este deporte, que era lo más grande? Pues cuando ve que los jugadores ahí, aunque era un partido festivo, se lo toman de fiesta, él dice, no, es que yo quiero ganar también. Y dice, hay que dar espectáculo para todos los que están detrás de la grada, que se diviertan, que son las estrellas, que tienen que demostrar que son tan buenos y que la gente aplaude y que se divierta y que disfrute de lo que es este deporte y vender ese producto, es el vender el balonmano. Siempre he dicho y lo he definido con un símil que el producto era muy bueno y nosotros le poníamos el lacito, y creo que de lo que más orgulloso me siento como representante de Movistar, de Canal Plus, es que yo creo que los lacitos que hemos ido poniendo al producto han sido extraordinarios, con esas peleas que decíamos inicialmente en las redacciones, con nuestros redactores jefes, donde primaba el fútbol o primaban otros deportes. Yo me siento muy orgulloso de que en el año 2012 consiguiéramos convencer al Comité Técnico de Árbitros, que no fue fácil, para que nuestra mejor pareja, que era Raluís Sabroso, le pudiéramos poner micrófonos. Yo quería anotar el tema arbitral. Cantera de árbitros, un nivelazo de árbitros tremendo.
La realidad es que todas y cada una de las veces que tú ves un partido de balonmano de la Liga Asobal, entre cualquiera de los participantes, adviertes que hay un algo, una riqueza, que independientemente de que lo que se ve afuera sea espectacular, no ves. Tú no ves allí lo que sí se ve aquí. Y tú ves un partido que enfrenta a un Cangas y un Torrelavega y dices, yo sé que cuando veo un Fuchse Kiel veo otras cosas, pero hay algo que veo en este que no voy a ver allí. Pues eso, si le sumas lo bien que trabajamos desde la base, porque es así, trabajamos la base, el balonmano formativo, y los resultados están ahí. El balonmano formativo en España se trabaja maravillosamente bien. Si tenemos la materia prima, nadie entiende este deporte como lo entendemos nosotros, lo desarrollamos mejor que el resto, esas son las herramientas que tenemos que utilizar, insisto, y ya tenemos que asumir con normalidad que la nostalgia y la melancolía nos van a llegar, si es que nos van a llegar, porque es imposible desligarnos de lo que ha sido el pasado tan glorioso que hemos tenido, pero tiene que ser un acicate.